Todo estaba en silencio aquella noche. El tipo de silencio que no pesa pero envuelve como si el tiempo mismo se detuviera un momento antes de que algo cambie para siempre. Me llamo Elena, tengo 46 años y soy madre soltera desde que Lucas tenía apenas meses de nacido. Él tiene 27 ahora, un hombre hecho y derecho, pero para mí siempre será ese niño de mirada dulce que me buscaba cuando tenía miedo de las tormentas. Nuestra relación siempre ha sido especial, profunda, casi instintiva. Vivimos los dos solos desde siempre, sosteniéndonos el uno al otro en cada etapa difícil. Esa noche Lucas volvió tarde. Lo vi entrar a la cocina con el rostro cansado, los ojos apagados por el agotamiento de trabajar y estudiar sin descanso. Le ofrecí mi cama como tantas veces, y él aceptó sin decir mucho. La casa estaba más fría de lo normal, así que lo arropé con una manta gruesa como cuando era pequeño. Todo parecía tranquilo, familiar. Me senté a su lado para acompañarlo unos minutos. Solo unos minutos. Pero cuando sentí cómo su cuerpo se acercaba al mío bajo la manta, algo cambió. No sabía aún qué era, pero sí sabía que esa noche no sería como las demás. Al principio pensé que era solo el cansancio. Lucas se acurrucó buscando el calor bajo la manta, como si su cuerpo recordara algo antiguo o seguro. Su cabeza se apoyó levemente en mi hombro, y sin pensarlo, dejé que se quedara así. Sentía el peso suave de su cuerpo junto al mío, su respiración profunda, pausada, como si en ese momento se permitiera descansar de todo. No dije nada, tampoco él. Solo estábamos ahí compartiendo ese pequeño refugio de silencio y manta en medio de la noche. Mi corazón, sin embargo, empezó a latir más rápido. No por miedo ni por incomodidad al principio, sino por una extraña mezcla de ternura y algo más que no lograba nombrar. Cerré los ojos un momento tratando de no pensar demasiado. Era mi hijo, mi niño. Pero su cercanía ahora tenía un peso distinto. No había palabras, pero había algo en el aire, una tensión sutil, que me hacía estar alerta, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente no quería aceptar. Entonces, él se movió un poco sin romper la calma, solo acomodándose mejor. Su brazo pasó por encima de mi cintura despacio, como si fuera el gesto más natural del mundo. Me quedé inmóvil. Podía sentir el calor de su piel, su pecho subiendo y bajando con cada respiración, y mis pensamientos comenzaron a desordenarse. Me dije que no pasaba nada, que solo estaba buscando consuelo, que había tenido un día duro y necesitaba sentirse cerca de alguien. De mí. Pero había algo en la forma en que su cuerpo se pegaba al mío, en cómo su mano se posaba suave sobre mi costado, que comenzó a hacerme difícil respirar con naturalidad. No me atrevía a moverme. El más leve gesto podía romper el frágil equilibrio de ese instante. Mis pensamientos corrían, se cruzaban, y todos parecían terminar en la misma pregunta muda. ¿Qué estaba pasando entre nosotros? No había ninguna intención clara, ninguna palabra dicha, pero lo no dicho pesaba más que cualquier frase. Él seguía allí sereno, sus ojos cerrados, como si estuviera quedándose dormido, pero yo no podía cerrar los míos. Sentía cada centímetro de su presencia, cada parte del silencio. Fue entonces cuando, sin abrir los ojos, murmuró mi nombre. «Solo eso, mamá», con una voz baja apenas audible como un suspiro que salía de algún rincón profundo. Y ese simple gesto me atravesó. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Había una mezcla de necesidad de algo que no sabía si era tristeza o algo más complicado. Quise responder, pero mi voz no salió. Solo me quedé ahí sintiendo el temblor que subía desde dentro. Algo se estaba quebrando lentamente, no en voz alta, sino como una grieta sutil en algo que antes creía sólido. Y supe sin entender todavía del todo por qué que esa noche nos iba a cambiar. Que algo en ese abrazo silencioso nos llevaría a un lugar del que ya no podríamos volver del todo.
Quise convencerme de que todo era inocente, que su cercanía no tenía otro significado más que el cansancio acumulado, la necesidad de sentirse protegido. Pero mi cuerpo no obedecía esa lógica sencilla. Sentía su respiración contra mi cuello, su brazo aún rodeando mi cintura, y un leve temblor que recorría mi espalda, como si algo dormido se hubiese despertado en mí. Cerré los ojos con fuerza, buscando dentro de mí esa voz firme de madre que siempre había tenido respuestas, que siempre había sabido qué hacer. Pero esa voz ahora se sentía lejana, como si perteneciera a otra mujer, una versión de mí que ya no reconocía del todo. Pensé en todas las noches que lo había arropado de pequeño, en sus sueños agitados cuando era niño, en cómo venía Happy a mi cama con una manta en los brazos diciendo que tenía frío. Pero Lucas ya no era un niño. Su cuerpo había cambiado, su voz también, y su presencia junto a la mía tenía un peso diferente, más denso, más íntimo. Me sentí culpable por notarlo, por no apartarme de inmediato, por quedarme ahí inmóvil, intentando justificar algo que en el fondo ya no era fácil de justificar. Pasaron los minutos, o tal vez fueron segundos. El tiempo parecía haberse estirado, suspendido entre el calor de su cuerpo y el frío de mis pensamientos. Entonces, su mano comenzó a moverse lentamente, subiendo por mi brazo, con una suavidad casi imperceptible. Cada roce era como una chispa encendiendo preguntas que no sabía cómo apagar. Quise decir su nombre, pero solo salió un susurro ahogado. En ese momento él abrió los ojos. Los suyos se encontraron con los míos tan cerca que podía ver el brillo húmedo en su mirada. No había lujuria en sus ojos, pero sí algo más peligroso, una ternura intensa, confusa, vulnerable. Como si estuviera buscándome desde un lugar donde ya no sabía distinguir entre amor maternal y algo más profundo, más inquietante. No dijo nada. Solo me miró esperando, y yo sentí que todo mi cuerpo era una pregunta sin respuesta. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Apartarme como una madre firme? ¿Quedarme como una mujer atrapada en una emoción que no entiende? La habitación seguía en silencio, pero dentro de mí había un estruendo. Mi corazón golpeaba con fuerza, mis pensamientos daban vueltas sin sentido. Y entonces ocurrió, su mano se deslizó hasta mi mejilla y apartó con delicadeza un mechón de cabello que caía sobre mi cara. Fue un gesto mínimo, pero sentí que algo se rompía. Era una caricia demasiado íntima, demasiado consciente. No tenía nada de accidental. Me miró con una dulzura desgarradora y por primera vez sentí miedo. No de él, sino de mí. De no saber si estaba más cerca de alejarme o de caer. Fue en el estrecho estonante que escuchamos un ruido en la entrada. Un timbre, un golpe seco contra la puerta. La realidad, como un hilo tenso, se cortó de pronto. Ambos nos sobresaltamos respirando como si despertáramos de un sueño del que no sabíamos si queríamos salir. Me levanté casi por instinto, como si el sonido del timbre hubiera activado una alarma en mi interior, una necesidad urgente de alejarme, de romper el momento antes de que algo irreversible ocurriera. Sentí las piernas temblorosas mientras caminaba hacia la puerta. Lucas no dijo nada. Lo vi desde el rabillo del ojo, seguía sentado en la cama inmóvil, con la mirada perdida, como si todavía estuviera dentro de ese espacio íntimo que habíamos compartido, negándose a soltarlo. Abrí la puerta con el corazón desbocado. Allí estaba Héctor, el vecino de al lado. Su rostro cálido y familiar fue como un salvavidas lanzado en medio de una tormenta emocional. «Hola, Elena», dijo con su voz tranquila, casi suave. Vi que las luces estaban encendidas. Pensé en pasar a ver si necesitabas algo. Con este frío no sea que tengas problemas con la calefacción. Asentí más por reflejo que por comprensión. Mi mente seguía nublada, tratando de recomponerse del peso de lo que acababa de suceder. Sí, gracias, en realidad la casa está algo helada últimamente. Le permití entrar. Su presencia llenó el espacio con una energía distinta, sólida, adulta, simple.
pero mi cuerpo aún llevaba el eco del contacto con Lucas, y eso hacía que todo se sintiera irreal. Héctor comenzó a revisar el sistema de calefacción, mientras hablábamos de cosas triviales, el clima, el vecindario, alguna reparación pendiente. Yo asentía, sonreía, pero por dentro estaba rota. Detrás de nosotros sentía a Lucas aparecer en el pasillo. No decía nada, pero su mirada era como un cuchillo afilado. Me observaba con una intensidad muda que me hizo estremecer. Y por un segundo creí ver algo en sus ojos. Celos, dolor, confusión. No supe descifrarlo, pero sí supe que lo que había entre nosotros no se había desvanecido con el timbre. Solo se había escondido agazapado esperando su momento. Héctor, sin notarlo, siguió hablando, y yo hice lo posible por mantener la compostura, pero mi atención estaba dividida. Cada palabra que decía me parecía ajena, forzada. Lucas permanecía allí cruzado de brazos como una sombra que no podía apartarse de mi conciencia. Finalmente Héctor terminó de revisar el calentador. «Todo parece estar en orden», dijo con una sonrisa amable. «Pero si surge algo, no dudes en llamarme». Lo acompañé hasta la puerta agradecida por la interrupción, aunque ahora no sabía si había sido salvación o solo postergación. Al cerrar la puerta me giré, y ahí estaba Lucas todavía en el mismo lugar, su mirada fija en mí. No habló, no hizo ningún gesto, pero el aire entre nosotros estaba cargado, denso, como si el silencio gritara todo lo que ninguno se atrevía a decir. Y fue en ese instante, mientras nuestras miradas se encontraban otra vez, que sentí que el momento no había terminado. Solo se había transformado. La pregunta seguía allí flotando sin respuesta. Y supe que no tardaría en volver. Cerré la puerta lentamente, como si al hacerlo pudiera también cerrar todo lo que se había abierto dentro de mí. Pero no. Al darme la vuelta, Lucas seguía allí de pie con los brazos cruzados y la mirada tan profunda que me atravesaba. Por un instante pensé en decir algo ligero, como para suavizar la tensión, pero no encontré las palabras. «¿Estás bien?», pregunté al fin con voz baja, casi temiendo la respuesta. Él se encogió de hombros, evitando mi mirada. «Sí, solo que no esperaba ver a Héctor aquí, eso es todo». Sus palabras eran simples, pero el tono cargaba algo más, algo no dicho que pesaba en el aire. Sentí la necesidad de acercarme, de explicarle, de tender un puente invisible entre lo que éramos antes de esa noche y lo que sin querer estábamos empezando a ser. Pero antes de que pudiera decir algo, Lucas pasó junto a mí en silencio sin rozarme siquiera y se dirigió a su habitación. La puerta se cerró con un leve clic que sonó más fuerte de lo que debería. Me quedé allí parada unos segundos con una mezcla de alivio y desasosiego. Luego fui a mi cuarto, me senté en el borde de la cama y me cubrí el rostro con las manos. Las escenas de la noche volvían una y otra vez en mi mente, como una marea imposible de detener. Sentía una culpa que no sabía si era mía, suya, o de los años de soledad compartida. Me preguntaba si habíamos cruzado una línea o solo nos habíamos acercado demasiado al borde. No sabía cómo llamarlo, pero sí sabía que ya no éramos los mismos. Entonces escuché un suave golpe en mi puerta. Mi cuerpo se tensó de inmediato. No necesitaba preguntar quién era. «Adelante», dije con voz apenas firme. La puerta se abrió y Lucas entró despacio con una expresión entre duda y necesidad. Se sentó a mi lado sin decir palabra. El silencio entre nosotros era casi insoportable. Finalmente habló. «Mamá, no sé qué está pasando. Lo siento si te hice sentir rara antes. Solo me sentí confundido, cercano. No sé explicarlo». Su voz era baja, frágil, como si temiera romper algo con cada palabra. Lo miré sintiendo un nudo en el pecho. Extendí la mano y la puse suavemente sobre la suya. «Lucas, estamos bien. Quizás los dos estamos un poco perdidos. Hemos estado tanto tiempo solos que a veces las emociones se mezclan. Es normal sentirse confundido.
asintió sin mirarme con los ojos puestos en el suelo. La habitación estaba en penumbra, y esa quietud me dio una falsa sensación de pausa, como si todo pudiera quedarse así, sin avanzar ni retroceder. De pronto Lucas levantó la mirada. ¿Tú también lo sentiste, esa conexión? Como si no fuéramos solo madre e hijo por un instante. Mi corazón dio un vuelco. Lo miré queriendo decir que no, que todo estaba en su cabeza, pero no pude. Y en ese vacío de palabras, supe que las emociones no se habían ido. Solo estaban esperando su momento para volver. Quise responder de inmediato, negar lo que había dicho Lucas, protegerlo, protegernos de lo que acababa de nombrar. Pero su pregunta se quedó flotando en el aire como una brasa encendida imposible de ignorar. ¿Tú también lo sentiste? Me miraba con esos ojos suyos, tan parecidos a los de su infancia, pero ahora llenos de una intensidad distinta, más cruda, más adulta. Bajé la mirada a mis manos entrelazadas sobre mi regazo, temblando levemente. Mi garganta estaba cerrada. ¿Cómo se contesta una pregunta así, sin romperlo todo? No quería mentirle, pero tampoco podía admitir en voz alta lo que mi cuerpo ya había sentido. Lucas, yo... Las palabras se deshicieron antes de salir. Respiré hondo. A veces el amor que sentimos puede confundirnos, especialmente cuando se mezcla con la soledad, con el cansancio, con todo lo que hemos cargado solos durante tanto tiempo. Él no dijo nada. Solo me observaba tratando de encontrar una verdad en mi rostro. Luego bajó la cabeza como si le doliera lo que no quería oír. Yo me sentía atrapada entre dos impulsos, abrazarlo y alejarlo. Porque lo amaba con todo lo que era, pero también porque sabía que si no poníamos límites, podríamos perdernos los dos en un terreno del que no se vuelve. Me incliné un poco y coloqué mi mano sobre su mejilla con ternura. «Siempre voy a estar aquí para ti», susurré. Pero a veces estar cerca también significa tener el valor de poner distancia. Lucas asintió lentamente sin levantar la vista. Luego, de forma casi instintiva, apoyó su cabeza en mi hombro como cuando era pequeño. Sentí su peso, su necesidad, su vulnerabilidad. Y a pesar de todo lo abracé. No porque quisiera prolongar lo que habíamos sentido antes, sino porque en ese gesto volvía a reconocer a mi hijo. Durante unos minutos permanecimos así, en un silencio denso pero necesario. Una pausa en medio del caos. Pero incluso en ese aparente consuelo había una tensión debajo un borde filoso que no podíamos ignorar. Yo sentía su respiración acelerada, la rigidez en sus hombros, la forma en que sus dedos se apretaban contra su pantalón. No era solo consuelo lo que buscaba, era más, y eso me partía el alma. De pronto levantó la cabeza y me miró con una honestidad tan desnuda que me dejó sin aire. «Mamá, tengo miedo de esto, de no entender lo que siento, de perderte, de que me odies». Su voz temblaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no me atreví a dejar caer. Le tomé las manos con firmeza. «No te odio, Lucas. Nunca podría. Pero necesitamos entender qué nos está pasando. Y para eso, tal vez necesitemos tiempo». Justo cuando parecía que ese momento nos permitiría respirar, escuchamos otro golpe en la puerta. Esta vez fue más firme, más insistente. Ambos nos giramos al mismo tiempo, mirándonos con una mezcla de temor y certeza. Algo, o alguien del mundo real, acababa de irrumpir otra vez en nuestro pequeño universo suspendido. El golpe en la puerta fue como un relámpago en medio de la oscuridad. Ni Lucas ni yo nos movimos al principio. Nos quedamos mirándonos suspendidos entre lo que acabábamos de compartir y lo que el mundo exterior exigía de nosotros. Esa pausa breve, casi imperceptible, fue suficiente para que la tensión volviera hasta acumularse en el aire, como una nube a punto de romperse. Finalmente me puse de pie tratando de recomponerme. Sentía el rostro caliente, la garganta seca, el corazón
aún acelerado por la intensidad del momento anterior. Caminé hacia la puerta con paso lento, como si cada metro que recorría me separara de algo que había sido demasiado íntimo, demasiado real. Al abrirla encontré nuevamente a Héctor. Esta vez su expresión no era la habitual. No sonreía. Me miraba con una preocupación evidente en los ojos. «Perdón por insistir, Elena», dijo suavemente, «pero te noté extraña hace un rato. Solo quería hasta asegurarme de que todo estuviera bien». Su tono no era invasivo, sino honesto, cálido, de esos que uno rara vez escucha sin bajar la guardia. Asentí sin saber bien qué decir. «Estamos bien, Héctor. Solo ha sido una noche larga». Detrás de mí sentí la presencia de Lucas. Sabía que estaba ahí, aunque no se mostrara, y de algún modo Héctor también lo percibió. Su mirada se desvió sutilmente hacia el interior de la casa, y entonces añadió: «Si necesitas hablar o si pasa algo, recuerda que estoy aquí al lado. De verdad». Me quedé en silencio unos segundos. Esa oferta desinteresada, esa presencia amable, me hizo sentir un alivio repentino. Una bocanada de aire fresco en medio de una habitación que llevaba horas cargada de pensamientos no dichos. «Gracias, Héctor. Lo tendré en cuenta». Él asintió, me dedicó una última mirada que parecía decir «cuídate» sin palabras, y se marchó. Cerré la puerta con suavidad. Al girarme, Lucas ya estaba de pie en medio del pasillo observándome. Su rostro era una máscara de emociones mezcladas, duda, tristeza, algo que se parecía mucho al miedo. Me acerqué lentamente. ¿Era solo Héctor otra vez? Se preocupa. Lucas no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada como si no supiera dónde colocar su dolor. «¿Te gusta él?», preguntó de pronto sin rodeos, con una voz tan baja que apenas pude oírla. La pregunta me tomó por sorpresa, y por un instante no supe qué responder. ¿Qué significaba gustar en ese contexto? ¿Cómo se podía hablar de sentimientos normales cuando todo a nuestro alrededor estaba teñido por la confusión? Héctor es amable. Es buena persona. Me hace sentir tranquila. Mi respuesta fue honesta, pero también incompleta. Lucas levantó la vista, y por primera vez vi en sus ojos algo parecido a la herida. «¿Tranquila? Conmigo no lo estás». Su voz temblaba no de enojo, sino de una tristeza contenida que me desgarró. Y entonces supe que el muro que habíamos tratado de sostener estaba empezando a agrietarse más de lo que pensábamos. Su pregunta se quedó flotando entre nosotros, colgando como una cuerda delgada entre dos acantilados. «¿Tranquila? Conmigo no lo estás». Me sentí desnuda frente a sus palabras sin defensa posible. Quise decir que sí, que con él también me sentía tranquila, segura en casa. Pero habría sido mentira. Porque la verdad era que con Lucas ya no sentía solo paz. Sentía una mezcla imposible, amor-ternura, culpa, confusión y algo más profundo que no sabía cómo nombrar sin destruirnos. Me acerqué un poco buscando su rostro. «Contigo siento muchas cosas, Lucas. Algunas que me reconfortan, otras que me asustan. No porque tú seas un peligro, sino porque no sé cómo manejar lo que esto se está volviendo». Él bajó la mirada mordiendo el interior de su mejilla como cuando era niño y quería contener el llanto. Lo conocía demasiado bien. Su dolor era también el mío, pero esta vez no sabía cómo calmarlo sin abrir una puerta que no debía cruzarse. «Mamá, no quiero perderte», murmuró. «No quiero que pienses que lo que siento está mal. Yo no sé cómo vivir con esto si tú lo rechazas». Mi pecho se oprimió. ¿Cómo le explicas a tu hijo que a veces amar no basta? Que el amor, cuando se transforma en algo que roza lo prohibido, también puede hacer daño aunque nazca de la soledad más humana. Me senté junto a él sin tocarlo. «Lucas, lo que sentimos es real, lo sé, pero también tenemos que ser fuertes. No podemos dejarnos llevar por la emoción sin entender las consecuencias. Nos haríamos daño. Tú a ti mismo, yo a ti.
a lo que somos. El silencio se hizo espeso. Podía escuchar el tic-tac del reloj del comedor cada segundo como una sentencia. Lucas se giró hacia mí con los ojos humedecidos. ¿Y si no podemos apagar esto? ¿Y si lo que sentimos no desaparece? Tragué saliva. Él lo había dicho en voz alta, lo que yo misma había estado evitando admitir. Esa fuerza invisible que nos unía en algo más que vínculo de sangre, más que simple cercanía. Me llevé las manos al rostro intentando ordenar el torbellino dentro de mí. ¿Era esto culpa de los años de silencio, de la falta de alguien más a quien amar, de tantas noches compartidas como únicos cómplices? ¿O simplemente éramos dos almas heridas buscando consuelo donde no debía encontrarse? En ese instante sentí el roce suave de su mano sobre la mía. No era invasivo ni atrevido, solo humano. Y eso lo hizo aún más difícil. No me aparté, pero tampoco lo miré. Cerré los ojos deseando que una respuesta clara cayera del cielo, pero no llegó. Solo ese vacío dulce y amargo que se instala cuando sabes que estás en la línea final de algo que ya no puedes controlar. Y supe con el alma encogida que si no hacíamos algo pronto, lo que habíamos sido siempre madre e hijo, compañeros de vida, podía convertirse en otra cosa, algo que el mundo nunca perdonaría. Esa noche, después de que Lucas se retiró en silencio a su habitación, me quedé sentada frente a la ventana viendo cómo el hielo empañaba el cristal. Afuera el mundo seguía su curso indiferente a nuestras tormentas internas. Dentro de mí algo se quebraba y al mismo tiempo empezaba a ordenarse. No dormí. Pensé en mi hijo, en mí, en el vacío que a veces deja la soledad cuando se instala por años como única compañía. Comprendí que habíamos cruzado un umbral invisible no por deseo, sino por necesidad emocional. Pero también supe que detenerse a tiempo es una forma de amor. A la mañana siguiente preparé café. Cuando Lucas bajó sus ojos estaban enrojecidos, pero tranquilos. Nos miramos largos sin palabras, y en esa mirada estaba todo el arrepentimiento, el afecto y una nueva distancia necesaria, salvadora. La vida nos había probado y decidimos no fallarnos. No hablaremos más de aquella noche, pero ambos la llevaremos siempre como una cicatriz que enseña. Porque a veces traicionarse es ceder al impulso. Ser leal, en cambio, es decir no cuando el alma tiembla. Y en ese no nace la posibilidad de volver a empezar.